A meditar, mis hermanos, una palabra muy conocida por todos, siempre estudiada, pero que siempre la debemos de tener presente. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ven. Gracias al Señor por su palabra que nos exhorta en este versículo acerca de nuestra preparación para la venida del Señor. Sabemos que el Señor Jesús, Él prometió que Él volvería. Vino la primera vez para traernos el mensaje de salvación que se llama el Evangelio. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no bastaba solamente con traer el Evangelio, como decía allá, ¿verdad?, el versículo de San Lucas: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos y creed al Evangelio. Fue necesario que por la culpa que había en nosotros, por el pecado que había en nuestras vidas, pues como decía, ¿verdad?, lo dice su palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos de un sacrificio que ninguno de nosotros podíamos hacer, porque todos estábamos en condición de pecado. Y por eso entonces tuvo que venir el mismo Dios en su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios encarnado se encarnó a este mundo, en este mundo, para Él con su cuerpo ofrecerse en un sacrificio expiatorio, para que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, todo aquel que viene a Él sea lavado, santificado, sea justificado. Ahora el Señor, con ese propósito de santificarnos, hizo este sacrificio. Él viene un día nuevamente, como Él lo prometió. Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la esperanza que nos tiene en el camino del Señor, sabiendo que hay una promesa. Hay una promesa que es fiel y verdadera, porque Dios es fiel a su palabra. Y Él ha prometido que Él volverá. Un día de esto vendrá, primeramente para buscar a su pueblo, a su iglesia, porque por causa de la maldad que ha sido multiplicada por este mundo, Dios tiene grandes juicios que han de venir a este mundo, pero también por causa de su pueblo, que tiene que pasar la última prueba por haberse rebelado contra Dios, por haber desobedecido a Dios, por no haber guardado los mandamientos y ordenanzas que recibió. Entonces ellos tienen todavía que pasar una última prueba, y por eso está la gran tribulación, ¿verdad?, de esa 70 semanas de la cual el Señor le manifestó a Daniel que había para su pueblo. 69 semanas que se cumplieron hasta la muerte del Señor Jesús. Allí se cumplieron desde el tiempo de creo que la restauración del templo o la transmigración, no sé exactamente, pero transcurrieron 483 años desde ese tiempo hasta, creo que fue del tiempo de la restauración del templo, la ordenanza, ¿verdad?, que se dio para la restauración del templo.
después de los 70 años que ellos tenían que quedar cautivos bajo el imperio babilónico, y luego ellos retornaron por mandato de Ciro, ¿verdad?, de rey persa, a restaurar el templo. Y de ese tiempo hasta la muerte de Jesús transcurrieron 463 años. Pero el Señor habló de 490 años. Pero por causa del pueblo haberle rechazado, por causa que su pueblo no le recibió, y todos los planes de Dios, entonces se abrió la puerta de la salvación para nosotros. Por eso decía el mismo Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Allí se abrió la puerta de la salvación para los gentiles, para la humanidad. Y hasta el día de hoy está el tiempo de la dispensación en favor de los gentiles. Ya ese tiempo está terminando para el resto de la humanidad. La oportunidad de salvación por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya ese tiempo está a su final. Pero algo que el apóstol Pablo dice: cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles? En el levantamiento de la iglesia, en ese rapto glorioso. Bueno, alguien dice que no debemos decir rapto porque rapto significa robo. Pero la Biblia dice: vendrá como ladrón. Y también allá en Isaías dice, ¿verdad?, que arrebatará la presa. Esa presa, ese león, es Jesús, ¿verdad? Simbólicamente, el león de la tribu de Judá. Arrebatará la presa y nadie se la quitará. Y esa presa que arrebatará va a ser precisamente la iglesia, ¿verdad? En la Biblia habla de el levantamiento o del arrebatamiento de la iglesia, pero eso va a ocurrir antes que empiece la gran tribulación, es decir, la última semana profetizada para el pueblo de Israel. Ellos tendrán que pasar ese tiempo de prueba aquí, ¿verdad? Dios hará algo para que un remanente de Él lo va a proteger, lo va a cuidar, un remanente, ¿verdad? Porque, claro, la Biblia dice, para generalizar, todo Israel será salvo, pero será un remanente que reconocerá al Señor Jesús, ¿verdad? En esos días, entonces ellos, después de la gran tribulación, ellos van a entrar también, ¿verdad? Por eso es que después que pase la gran tribulación, entonces el Señor vendrá con todos los santos, es decir, con toda la iglesia, con todo su pueblo que trasladó antes de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces vendrá nuevamente a esta tierra. Y dice que, como decía el profeta Zacarías, ¿verdad?, que esa ciudad santa va a ser sentada en los montes de los olivos, donde se hará un gran valle. Y va a ser asentada la ciudad nueva de Jerusalén. Vendremos ahí con el Señor. Entonces, cuando el Señor nos habla en este versículo, ¿verdad?, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a ese día que el Señor vendrá por su iglesia. Y entonces nos exhorta, nos manda que nosotros nos guardemos en santidad. Santidad significa apartado. Nosotros tenemos que saber que aunque estamos en este mundo, pero nosotros le pertenecemos a Dios. Dios nos ha separado de la vida del mundo. Por eso es que el cristiano que entiende esto ya no va a vivir conforme al mundo, ya no va a correr la corriente de este mundo, porque esa es la lucha de muchos que quieren seguir viviendo conforme al mundo.
Y por eso se ve la lucha muchas veces, principalmente, no todos, pero principalmente en mucha juventud, que quiere imitar al mundo, quiere vestir como el mundo, quiere caminar como el mundo, quiere hablar como el mundo, quiere hacer las mismas cosas que hace el mundo, para sentir que están ambientados a este mundo, para mostrar que ellos también pertenecen a este mundo. Pero el que quiere hacerse amigo del mundo, dice el Señor, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que aunque estamos en el mundo, pero que nosotros somos de Dios. Dios nos compró a nosotros con su sangre preciosa para que seamos para Él. Dice que nosotros somos su especial tesoro. Allá en la antigüedad su especial tesoro lo fue el pueblo hebreo, pero ahora lo es la iglesia. Somos su especial tesoro. Entonces nosotros tenemos que, para Dios, ya no podemos vivir conforme al mundo, ya no podemos practicar las cosas que el mundo practica, y eso es lo que significa santidad. Por eso es que dice la palabra del Señor, algunos que, bueno, todo lo que ahí y mucho más de lo que ahí describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Borrachos, fornicarios, avaros, hechiceros, disolutos, cuántas cosas, como lo habla también, ¿verdad?, en los Efesios acerca de las obras de la carne. Pero dice la palabra del Señor que aunque éramos así antes, ya no puede seguir siendo así. Ahora nosotros somos diferentes. Vamos a leer allá en 1 Corintios capítulo 6, 11. Era, es decir, el tiempo ya no puede seguir siendo así, porque ahora somos de Dios. Antes no éramos de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor allá en los Efesios, que nosotros en otro tiempo, ¿verdad?, anduvimos igual que anda el resto de la gente del mundo. Dice que vive el príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién es que tiene al mundo así? Lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de vicios, lleno de malas prácticas. Dice la palabra del Señor, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 2 y 3. Éramos el tiempo pasado, ya no, porque Dios ha hecho una obra en nosotros, como hemos estudiado por la palabra que hemos recibido. Por eso nosotros debemos de dar gracias a Dios, que hubo alguien que Dios usó para que nos diga, para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos encamine, ¿verdad? Porque hay quien dice, no, bueno, a mí me trajo fue, si es verdad que Dios nos trajo, pero un vaso que Dios usó para esto, porque Dios habla por labios prestados. Alguien decía, no, yo no necesité que nadie, no, yo vine. No, el Señor nos trajo, pero usando a alguien, dándole a alguien esa sabiduría, esa palabra para encaminarnos, para mostrarnos el camino de la salvación, y que dejásemos esa senda de muerte, esa senda ancha que conduce hacia la condenación y que es por donde va la gran mayoría de la humanidad, porque por ese camino ancho, por ahí va toda la gran mayoría de la humanidad, quizás el 80-90% van por ese camino ancho, ¿verdad? ¿Por qué es ancho? Porque ahí se puede hacer de todo, ahí no hay
prohibición para nada, ahí no hay pecado que valga, ahí la gente hace lo que le da la gana. A veces hay quien viene al Evangelio y quiere seguir haciendo lo que le da la gana, pero ya aquí no es así. Ahora nosotros aquí aprendemos a ser sujetos a Dios, a su palabra y a los que nos presiden en el Señor, siempre que sea en el orden de Dios. Pero dice el Señor, en otro tiempo anduvimos igual que el resto de la gente. No estamos aquí porque somos los mejores, porque éramos los más buenos. Quizás aquí había mucha gente bien perversa, bien pecaminosa, bien corrompida, ¿verdad? Pero gracias a la obra del Espíritu Santo que Dios hizo en nuestra vida, ¿verdad? Cómo Él nos regeneró, cómo Él cambió nuestros pensamientos, nos dio un corazón nuevo, dice, daréles corazón nuevo, ¿verdad? ¿Para qué nos dio ese corazón nuevo? Para que ahora nosotros recibamos la palabra, seamos receptores de esa palabra santa que nos está perfeccionando, que nos está capacitando. Pero en otro tiempo vivimos igual que el resto de la demás gente, boquisucia, codicioso, mentiroso, tracalero, mujeriego, brujo, hechicero. Aquí por ahí hay un pastor que era brujo cuando estaba jovencito con su esposa, los dos eran brujos, pastor Indalecio, ¿verdad? Tenía sus cosas, ¿verdad? Cuando él aceptó, dice que tuvo un sueño, que todavía tenía unas cosas ahí guardadas y el espíritu malo se le apareció y le dijo, dame lo mío, entrégame lo mío, porque tenía algunas cosas todavía, algo así, no recuerdo exactamente, y él sí, ahí lo tenía guardado, porque a veces hay gente que está en el Evangelio, pero tiene cosas guardadas de allá, de lo que hacía en el mundo. Dice, por si acaso vuelvo para allá. Y él tenía eso guardado ahí. Y el maligno le dice, dame lo mío, güey. Si tú no me vas a seguir a mí, dame lo mío. Y bueno, él tuvo que ir y llevar estos chécheres que todavía ahí tenía guardados y quemarlos por allá. Y se deshizo de todo eso. Y así fue como él pudo caminar. Si usted no se deshace de las cosas del mundo, cualquier día va a volver otra vez allá. Cualquier día otra vez va a quedar allá. Porque no hay una limpia conciencia para seguir a Dios. Y el Señor dice que el que hace de Dios tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivir una vida piadosa, una vida fiel, una vida temerosa al Señor. Ya no puede seguir reteniendo aquellas cosas en las cuales vivía en el pasado, ¿verdad? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Quiere decir que ese espíritu todavía trabaja en aquel que está en desobediencia. No quiere guardar la palabra, y ahí está el espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de ¿cuál es ese príncipe de este mundo? Satanás. Ese es el espíritu, ¿verdad? Que no lo quiere soltar y por eso lo mantiene ahí, pero en desobediencia, haciendo lo que le parece. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Porque sabemos, ¿verdad?, que esta carne tiene muchos deseos, pero los deseos de ella no son buenos. Y cuando hablamos de los deseos, no es deseo de comer o de descansar o de las cosas que tenemos que, ¿verdad?, que necesitamos, ¿no?, sino de aquellos deseos malos, de aquellos deseos sucios, pecaminosos, que nosotros tenemos que estar siempre combatiendo con ellos, porque las raíces de esos malos deseos quedan allí, de eso es lo que se llama concupiscencia. Y si usted y yo no amortiguamos esos malos deseos con ayuno y oración, en cualquier descuido vuelven nuevamente a brotar en nosotros. Entonces por eso es que nosotros siempre estamos siendo exhortados que hay que ayunar, que hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que hacer sacrificio al Señor, estar siempre congregados para que nosotros entonces nos fortalezcamos espiritualmente y esas obras, esas concupiscencias malas que todavía están ahí en la carne no vuelvan a brotar nuevamente y nos lleven otra vez cautivos hacia el mal, hacia el pecado, ¿verdad? Y entonces, por eso es que la palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, que nuestro cuerpo,
la parte visible de nosotros, porque nosotros somos seres tripartitas, estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo, que es la parte material, el alma y el espíritu, que es la parte espiritual, que es la parte inmaterial de nosotros, pero que es ahí donde está, ¿verdad?, todo aquello bueno o malo que nosotros pensamos, deseamos, ¿verdad?, hacemos, ¿verdad? Ahí está la voz de la conciencia, donde dice el Señor que, y esa está en el espíritu, ¿verdad?, en el espíritu humano, porque cuando el Señor dice, yo lo veo así, ¿verdad?, y lo entiendo así porque la Biblia me lo dice muchas veces, ¿verdad?, dice vuestro cuerpo, vuestro, en nosotros, el espíritu, el cuerpo de nosotros, el espíritu de nosotros, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, al Señor, si lo hacemos de corazón, y ahora nuestro espíritu es renovado, ¿verdad? Por el Santo, nuestra alma pasa de muerte a vida, y ahora este cuerpo se constituye en templo y morada del Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo que está en nosotros sea el que tome control de nuestras vidas, sea el que tome autoridad sobre nosotros, aunque la carne está allí trabajando, pero por el Espíritu Santo nosotros no vamos a dejarnos llevar por las malas intenciones, por los malos deseos de la carne. Y cuando esos malos deseos vienen, nosotros por el Espíritu Santo, por la palabra que hemos recibido, nosotros lo desechamos, porque usted, el Espíritu, ¿verdad?, que Dios le ha dado, puede saber, entender, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No se debe confundir, porque el Señor dice, ay de aquel que dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y ese ay, siempre decimos, eso es dolor. Cuando alguien se queja, ay, es por dolor. Pero el dolor no va a ser de un dolor de cabeza, un dolor de estómago, sino el dolor que va a tener que sufrir allá en el tormento eterno por no saber diferenciar lo bueno y lo malo y decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Entonces hoy por ese espíritu nosotros podemos discernir con claridad entre una cosa y la otra y guardarnos en santidad para Dios, porque Él viene muy pronto. Pero Él no se va a llevar a cualquier religioso hipócrita. No, Él no se va a llevar. No creo que los religiosos solamente están allá. Aquí en la iglesia puede haber gente religiosa, porque están con un pie en el Evangelio y otro en el mundo, practicando las cosas del mundo y también aquí las del Evangelio, ¿verdad? Mediocre. Por eso es que decía el Señor a una iglesia allá, de las 7 iglesias, ojalá fuera frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Porque Dios abomina la tibieza. O somos o no somos. O buscamos a Dios, o mejor dejamos esto. O nos consagramos de verdad al Señor, no podemos estar a media, no, sino vivir para Dios. Por eso el día que usted se le llamó, fue para entregarse al Señor. Y al entregarse, ya usted ya no le pertenece al enemigo, no, Dios es celoso y Dios no quiere nada con nadie. Él quiere que seamos íntegros para Él, ¿verdad? Y por eso todo nuestro ser tiene que estar consagrado para Dios. Decía, la voluntad del Señor es esa, ¿verdad? Que nosotros nos guardemos en santidad para el Señor. Como vuelvo y repito, santidad es consagrado, vivir para Dios. Por eso es que siempre estamos reunidos, congregados, alabando al Señor. No solamente un día en la semana, un día en el año, un día en el mes, todos los días si fuera posible. Todos los días estamos orando, ayunando, leyendo la Biblia, cantándole al Señor, meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque estamos consagrados para Dios, estamos dedicados ahora para Dios. Cierto, tenemos que trabajar, tenemos que atender nuestros asuntos personales. Si podemos, Dios nos bendice y nos prepara un bienestar material, usarlo, ¿verdad?, comedidamente y en el temor del Señor, para nuestro bienestar y para la obra del Señor, ¿verdad? Pero ahora nuestra vida está consagrada para Dios, separada para Dios. Por eso es que este cuerpo ya no puede ser usado más para el pecado, para la fornicación, para la borrachera, para la brujería,
para todas estas cosas. Ahora este cuerpo está entregado para Dios. Y el Señor dice que ahora usted y yo hemos sido comprados por Él, le pertenecemos a Él. Y si alguno viola este templo que ahora le pertenece a Dios, dice que entonces Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Dice en 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 5. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios es este. Para eso Él nos trajo. Él no nos trajo para que aquí estuviéramos aquí socializando, ¿verdad? Está bonito que estemos en comunión, alabando al Señor, comiendo juntos, ¿verdad? Todo eso está bueno. Pero Él nos trajo aquí para vivir para Él, para que vivamos para Él, para que le sirvamos a Él. Que el tiempo que ya nos queda en carne o en vida, vivamos ya no a la concupiscencia de los hombres, sino ahora a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el deseo del Señor para con nosotros. Que nos apartemos de fornicación. Hay fornicación física y espiritual. Físicamente, cuando usted su cuerpo lo entrega a una persona del sexo opuesto, sea su esposa, que no sea su compañero, que Dios lo unió aquí en santo matrimonio, ¿verdad? O que usted, estando solo, soltero, está por ahí ensuciándose. Hay muchas maneras de ensuciarse, hasta con uno mismo, ¿verdad? Amándose a sí mismo y ensuciando su cuerpo en la inmundicia, en el pecado. Por eso es que el Señor dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su mujer y cada una tenga a su marido, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, que cada uno tenga a su pareja, para que no ande por ahí de fornicario ni de codicioso, porque la fornicación empieza aquí, entra por aquí y trabaja aquí, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, si alguno mira y codicia, ya adulteró en su corazón. Ya empezó ahí el pecado a germinar en el corazón de la persona por causa de al codiciar. Vemos todos los días, pero quiere que nosotros codiciemos. Que nosotros codiciemos, como decía el salmista David, codicia aún ardientemente mi alma, desea los atrios de Jehová. Codiciar las cosas buenas, codiciar estar en culto, codiciar estar en estas comuniones, ¿verdad? Hacer alabanza al Señor, hablarle a las almas de Cristo. Esas son las cosas que debemos desearnos cada día ser más santos para Dios, porque el Señor dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Ensúciese. ¿Quién le gusta la suciedad? El otro día que oía al pastor Israel, recordaba que hermano ministro decía, ¿verdad?, que cuando el arca ya cesó el diluvio, el arca descansó en la tierra, pero todavía no se había secado la tierra totalmente. Y dice que Noé mandó primeramente un cuervo. Y dice que el cuervo iba y venía, o sea, él saltaba. ¿Pero por qué? Dice que porque el cuervo, así nos decía hermano ministro, el cuervo es un pájaro de carroña. O sea, le gusta lo muerto, le gusta lo podrido. O sea, un animal que se muere y se pudre. Imagínense el banquete que se daban ese cuervo. Tanta gente muerta, tanto animal muerto. Así que él tenía un banquete grande. ¿Qué volver al arca? Él no quería volver al arca, si acá hay carroña bastante, así hay gente, le gusta, está aquí quizás cantando, pero le gusta la carroña del mundo, le gusta la inmundicia del mundo, ¿verdad? Dice que la paloma era diferente porque él la envió, como no encontró dónde posarse en un lugar, ella volvió al arca y después volvió nuevamente, y hasta que ya no tuvieron en condiciones de salir de esa arca, fue que entonces la paloma, que es un animalito
¿verdad?, limpio, y por eso es que el Espíritu Santo es simbolizado con esta ave, ¿verdad? Entonces, ministro, el animal de carroña esté bien allá en la inmundicia, en las cosas sucias de este mundo. Hay gente carroñera, ¿verdad? Pero Dios nos guarde que aquí no haya ningún carroñero, ¿no? Sino que aquí nosotros nos guste lo limpio, nos guste lo ordenado, nos guste lo santo, lo que agrada a nuestro Dios, ¿verdad? Dice el Señor, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación, porque nosotros hoy somos un vaso del Señor. Mira, tan celoso en cuanto a lo que se destina para Él. Y por eso siempre hemos dicho, cuando dedicamos esta casa de oración al Señor, esto es para adorar a Dios, esto es para alabar a Dios, esto es para honrar a nuestro Dios. Esto no puede usarse para otros fines, para celebraciones mundanas, para celebraciones, ¿verdad?, de otra naturaleza. Hacemos un comedor allá, y alguien quiere hacer un cumpleaños ahí. Bueno, algunos hermanos dicen que ni eso, porque, bueno, los testigos de Jehová, ellos no celebran cumpleaños porque dice que el único cumpleaños que registra la Biblia es el que celebró Herodes, y que ese día que celebró el cumpleaños fue para esto, le quitó la cabeza a Juan Bautista, y por eso no hay que celebrar. Bueno, nosotros no es que celebramos, pero sí le damos gracias a Dios cuando el Señor nos da un año más de vida. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Y ahí compartimos con nuestra familia o con nuestros hermanos algo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios y oramos al Señor. Pero que esas celebraciones no se vayan a salir de la tangente. Porque yo he oído algunas celebraciones de 15 años, hermano, que eso es una parranda y hasta invitan artistas y, bueno, cosas así por el estilo. Ya eso es una cosa totalmente mundana, y nosotros tenemos que tener cuidado en esto, por querer nosotros mostrarle al mundo que nosotros también tenemos y podemos y hacemos, y entonces vamos cayendo por las mismas prácticas mundanas. Pero Dios nos guarde, ¿verdad?, nos dé entendimiento en estas cosas, que nosotros nos conservemos en santidad para Dios, nos guardemos en fidelidad para el Señor, ¿verdad? Y que, como dice el Señor, cada uno sepa tener su vaso, es decir, su vida, su cuerpo para Dios. Yo siempre medito, por ejemplo, que hasta en las cosas materiales, como decían antes, esto que se dedica para Dios, para adorar a Dios, es para nosotros, ¿verdad? Porque aquí es donde nosotros venimos a adorar a Dios, pero no puede ser usado para otro fin. Mire que allá Dios se enojó grandemente con un rey pagano. ¿Y por qué se enojó con ese rey pagano? Porque cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo, quemó todo, desbarató todo, pero primero se llevaron todos los utensilios que se usaban ahí en los sacrificios a Jehová. Ahí eran utensilios de oro, eran de plata, eran utensilios especiales, pero era para los sacrificios a Jehová, que había ordenado el Señor por medio de Moisés, y eso no podía tener otro uso, era de un uso exclusivo. Por eso el Señor le dijo a Moisés: santifícame los vasos, santifícame esto, santifícame el altar, todo santificado, es decir, todo fue dedicado para Dios. ¿Qué hizo Belsasar, el hijo de, según registra la Biblia, el hijo de Nabucodonosor? Su papá tenía eso guardado por allá, nunca tocó eso. Pero ¿qué hizo él? Una noche de parranda, una noche de, ¿verdad?, de borrachera, una noche mandó a sacar todos los utensilios, los vasos y todo eso que estaban allá guardados, para emborracharse con las mujeres que estaban ahí en orgía y en fornicación. Y esa misma noche Babilonia quedó destruida, un imperio poderoso que estaba simbolizado por la cabeza de oro en esa estatua que Jehová Dios le mostró a Nabucodonosor, y donde hablaba de 4 grandes reinos, y que ese reino primero iba a ser, simbolizaba esa cabeza de oro, que era Nabucodonosor, un imperio poderoso. Pero en una noche, por atreverse a semejante, ¿cómo se llama?, cuando profanación, esa misma noche cayó. Los muros, dice que eran impenetrables, los muros de la ciudad de Babilonia, pero esa noche los desbarataron, Dios mismo lo permitió, y entró el imperio persa y quedaron cautivos.
y ese imperio desapareció. Pero ¿cuál fue la causa principal? Haberse atrevido a tocar algo que había sido dedicado para Dios. Entonces Dios no quiere que nada de lo que sea dedicado para Él lo usemos para otros fines. Por eso es que si nosotros nos hemos dedicado para Dios, ya nosotros no podemos usar este cuerpo para las inmundicias, para las malas prácticas, para la brujería. Hay personas que dicen que le han pedido la camisa a alguien, dice, porque le ojió su hijo, préstame tu camisa porque tengo, no sé, que yo no entiendo nada de esas cosas, ¿verdad? Y vaya usted, sí, cómo no, sí. ¿Ah? Para que le saque el ¿cómo que se llama? El oro, ¿verdad? Super el mundo. No, nada de lo nuestro puede ser usado para la inmundicia. Vamos a leer allá en Daniel, en el capítulo 5, ¿verdad? Bien. Vamos a leer desde el 2. El Sazar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, qué atrevimiento, ¿verdad? Qué osadía. ¿Pero por qué? Por la borrachera. Ya estaba borracho, se volvió loco, ¿sí? Por eso es que el cristiano ya no puede seguir siendo borracho, porque el diablo lo embrutece y comienza a hacer barbaridades, ¿verdad? Ya no puede. No, ahora tiene que guardarse en pureza, en santidad para Dios, y estando en su francachela ahí, en su inmundicia, en su cieza, entonces se le ocurrió eso, y esa misma noche dice que fue destruido. Si usted lee el resto del capítulo se da cuenta. Pero ¿cuál fue la causa principal? Dios se enojó por haber tocado algo que había sido consagrado para Dios. Entonces todo lo que consagramos para Dios no puede tener ningún otro uso para el mundo, para nosotros. A veces hay hermanos que se llevan los utensilios de la iglesia, eso está destinado para la iglesia, eso no es para que usted se lo lleve para allá, ¿verdad? Hay que extraer, si usted puede traer algo para utilidad de la iglesia, tráigalo, pero no se lleve nada. Decía el anciano Samuel en estos días que llevó unas jabones y unas cosas allá para los baños de San Miguelito y que fue al siguiente culto y ya no había nada de eso. Digo, ay Dios mío, pero hasta unos jabones se desaparecen aquí, ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Eso se trajo, a alguien puso una ofrenda, una ayuda para eso, todo eso se respeta, porque eso está para un uso especial. Entonces, si en las cosas materiales Dios es celoso, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más usted y yo? Dios quiere que vivamos para Él, le sirvamos a Él, nos consagremos ahora para el Señor, preparándonos precisamente para ese día glorioso, cuando Él venga. Él no va a llevar, por eso dice, allá no va a entrar ninguna cosa sucia, ni que hace abominación y mentira, sino dice, vamos a leer aquí en Efesios, capítulo 5, 26 y 27. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Y esa iglesia podemos, con la ayuda del Señor, ser usted y yo. ¿Cuántos creen, mis hermanos? Nosotros somos esa iglesia. Y por eso nos estamos preparando. Por eso nos hemos consagrado para Dios. Por eso estamos en esa búsqueda constante. El mundo está preocupado por otras cosas. Como decía anoche el pastor Catalino, vienen fiestas, pero son fiestas mundanas, fiestas paganas, en las cuales nosotros no debemos de hacernos partícipes de ellas, ni directa ni indirectamente. Eso es del mundo, esa es su gloria, esas son las glorias de Satanás, esas son las glorias que él tiene para el que le sirve a él. Nuestra gloria no está aquí, está allá en los cielos.
Allá está nuestra gloria, como decía Jesús. Mi reino no es de esta tierra, porque si fuera de esta tierra, entonces lo pelearían por mí. Mi reino está allá en los cielos. Allá está nuestra gloria, nuestro reino. Aquí nosotros vamos de paso. Aquí nosotros somos peregrinos. Que el mundo nos critique, se burle, no le haga caso a eso. Usted no vive de ellos, nosotros vivimos por Jesucristo. Así que nosotros no tenemos que acomplejarnos porque no hacemos las cosas que el mundo hace. Al contrario, debemos sentirnos bienaventurados porque ya no vivimos, hacemos ni practicamos lo que hace, porque ahora le pertenecemos a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie.